Yo estuve allí ese 17 de octubre de 1945. Imaginé un final feliz en la crispación de la noche. Para esa mujer, la luz vino desde el pueblo, su dios metafísico, su ópera prima. Yo estuve allí esa noche cuando en verdad comenzó todo. La multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado. El 17 de octubre de 1945 señala la llegada de el peronismo a nuestra historia con el hecho que acabamos de ver de la famosa Plaza de Mayo inundada por gente de las clases populares que concurren hacia ahí a pedir la liberación de Perón y bueno, se lavan las patas en la Plaza de Mayo, ¿no? El surgimiento del peronismo va a tener ese hecho fundacional, pero para entenderlo como surgimiento de un proceso histórico, es importante que volvamos la mirada a lo que fue la década del 30, en donde se fue conformando efectivamente las características que van a dar lugar a este movimiento. La década del 30 hemos dicho que comienza con la crisis económica mundial, la crisis de 1929, que provoca la caída de la bolsa de Wall Street en Nueva York, y eso extiende esa crisis capitalista a todo el mundo, y particularmente acá en Argentina va a repercutir y va a hacer entrar también en crisis a nuestro modelo, que era el modelo agroexportador. Gran Bretaña restringe la compra a la Argentina porque privilegia la compra en otras colonias del Imperio Británico, y por lo tanto Argentina se va a ver obligada a dos cosas. Primero, va a negociar con Gran Bretaña el llamado Pacto Roca-Runciman durante el gobierno de Agustín Justo, que restablece la cuota de carne exportada de Argentina hacia Gran Bretaña, pero a cambio concede a los capitales de este origen una serie de beneficios que para muchos hacen ver que la economía argentina ha pasado a depender de la Gran Bretaña, al punto que el mismo vicepresidente Roca, que había firmado el pacto, había dicho que a fines prácticos Argentina era una semicolonia británica, y eso despertó enormes críticas, sobre todo de los sectores nacionalistas de la Argentina. Más allá de ese acuerdo, se va a dar un cambio sumamente importante desde lo económico, porque la clase dirigente, que recordemos que estamos durante el regreso de la restauración conservadora,
gobernaba nuevamente la oligarquía que había sido desplazada por el radicalismo, y se ve obligada esa clase dirigente por la crisis a impulsar un sistema como digamos, como una paliativa ante la crisis, no como una política de Estado, sino como algo para sortear ese momento difícil y luego volver a la normalidad, que era el impulso de las industrias locales, lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones, y que se explica sencillamente en que al no poder importar normalmente, como se lo hacía durante el apogeo del modelo agroexportador, se había empezado a fabricar en el orden local, o sea, acá en Argentina, productos antes importados, o sea, sustituir las importaciones por producción nacional, y eso estimula el desarrollo de la industria. Comienzan a aparecer fábricas, comienza a desarrollarse ese sector. Y paralelamente a eso, al haber más fábricas, la industria se fortalece y aquellas personas que trabajaban sobre todo en el interior, que trabajaban en el campo, en el ámbito rural, se ven también necesitadas de migrar hacia los centros urbanos en busca de trabajo. Y esa clase o esos migrantes internos van a ir haciendo crecer en número primero y luego en importancia a la clase obrera, que va a ir lentamente generando también demandas de participación y de inclusión política. Es decir, que la clase obrera sobre la cual se basó Perón para lograr su apoyo a su candidatura se va a constituir en la década del 30 gracias a la sustitución de importaciones, al florecimiento de fábricas y a los migrantes internos que buscan trabajo y conforman la clase obrera argentina. Gobierno de las aristocracias, la Revolución Rusa termina con el gobierno de las burguesías. Comienza el gobierno de las masas populares, señores. Este es un hecho que el ejército debe aceptar y colocarse dentro de esa evolución. Si nosotros no hacemos la revolución pacífica, el pueblo hará la revolución violenta. Hace unos días el embajador de Estados Unidos, Mr. Braden, que ahora me compara con Murat, me dijo que si yo entrego el país en poco tiempo, puedo convertirme en uno de los hombres más populares en ciertos países extranjeros. Y yo le contesté que no quiero ser popular en ninguna parte del mundo por haber sido, y disculpen la expresión, un hijo de puta en mi país. Ahora bien, ¿cómo explicar cómo consigue Perón la adhesión de la clase obrera y luego su pacto, digamos, podemos decir, de lealtad a partir del 17 de octubre? ¿Sí? En ese sentido hay algunas diversas interpretaciones. Las clásicas son la del autor Gino Germani, que dice que los migrantes estaban en proceso de disponibilidad. Esos migrantes internos que hemos explicado no tenían todavía una conciencia verdadera de clase, a diferencia de los inmigrantes que habían conformado la antigua mano de obra y clase obrera, protoindustrial podemos decir. Tenía una formación ideológica y sindical exportada, mejor dicho, importada desde Europa, a diferencia de los peones de campo y los peones rurales que por las migraciones internas habían buscado trabajo en los centros urbanos. Y además que esa mano de obra inmigrante venía de otras partes del mundo. En cambio, tenía un carácter más que nada nacional. Y en otro sentido también están los estudios que hacen Murmis y Portantiero en cuanto a que esa adhesión del movimiento obrero a la figura de Perón respondió a la necesidad de la burguesía industrial, porque a tal fin el peronismo fue la expresión de una alianza de clases entre la burguesía industrial y la clase trabajadora,
que buscaba, frente al viejo régimen oligárquico, expandir el mercado interno y, por lo tanto, otorgar ciertas concesiones a las clases populares. Los intelectuales peronistas lo que van a decir es que frente a ese movimiento sindical cosmopolita, el 45, el 17 de octubre y el peronismo en general expresa los intereses de un auténtico movimiento popular, pero de carácter nacional, distinguiéndose de los inmigrantes europeos. Por otro lado, está también, no podemos dejar de tener en cuenta que Perón accede al poder por el golpe de Estado del 43 y por eso desde el Estado puede poner en marcha una serie de reformas sociales y laborales que van a legalizar las antiguas conquistas y luchas de clase de los obreros. Y por último, que muy hábil Perón como era, sabe distinguirse y frente al rival que se le impone, que es el imperialismo yanqui representado en la figura del embajador Braden, impulsa su campaña electoral del 46 con el eslogan Braden o Perón, o sea, marcando que era la entrega del país al imperialismo yanqui o la esperanza de una nación soberana e independiente. Esta huelga, compañeros, que ustedes le están haciendo al gobierno peronista es una huelga contra el movimiento obrero, una huelga contra ustedes mismos. Escuchen bien, compañeros, el que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía. Entiéndanme bien, muchachos. Entiéndanme bien, por favor. Yo no sé si quiero decir un carnero de la oligarquía. Busco otras palabras, pero no me salen. Hacerle una huelga a Perón es trabajar para la antipatria. Compañera, un peón ferroviario gana 340 pesos. Nada más que 340 pesos. ¿Eso es justo, compañera? No, eso no es justo. Y hay muchas cosas que todavía no son justas. Los sueldos se van a llevar a 500 pesos, eso se lo juro yo. Pero también le juro que lo vamos a hacer solamente si abandonan esta huelga, muchachos. Además, compañeros, estamos hablando solamente de salarios. ¿Qué pasa? ¿Y la vivienda? ¿Y los derechos sociales? ¿Y las jubilaciones y las vacaciones pagas? ¿Qué pasa, compañeros? ¿Se olvidaron ya? ¿Quién les dio todo eso? Se los dio Perón. Y a Perón le están haciendo una huelga. ¿Qué tendrían si en el 45 hubiera ganado la Unión Democrática? Menos salarios y ninguna conquista social. Comerían mierda, compañeros, mierda de la oligarquía. Eso es cierto, compañera. Pero en el 45 no ganó la oligarquía. Ganamos nosotros. Entonces de ellos no esperamos nada. Pero de usted y del general Perón esperamos todo, compañera. Decime, ¿vos sos peronista? Sí, peronista, compañera. Bueno, entérate entonces. También Perón y yo esperamos cosas de los peronistas. Ante todo, que no nos hagan huelgas. Que no den el mal ejemplo a los otros compañeros. No queremos huelgas en la Argentina de Perón, ¿está claro? Nadie le puede quitar al movimiento obrero el derecho de huelga, señora. Vos sí que no sos peronista. Soy socialista, señora. Socialista de Juan B. Justo y de Palacios. Sí. Socialista de los lameculos de la oligarquía y del Yankee Braden. De los canallas de la Unión Democrática. Oíme bien. En la nueva Argentina, el que defiende a los obreros es Perón. Y el que está contra Perón está contra los obreros, por más socialista que se diga. Señora, permítame que le diga No te permito nada. La lucha obrera empezó mucho antes de Perón. Sí, claro que empezó. Pero con proyectos que apolillaron años en los cajones del Congreso. Nosotros los convertimos en leyes. Nosotros arrinconamos a la oligarquía, le metimos miedo y le enseñamos a respetar a los obreros. Y ustedes nos hacen una huelga. ¡Por 200 pesos de mierda! Para un obrero, 200 pesos no son una mierda, compañera. Sí lo son. 200 pesos al lado de la política social del peronismo. Al lado del amor del general por su pueblo son una mierda, compañeros.
levanten esta huelga. Esta huelga se tiene que levantar, ¿está claro? Esta no es una huelga obrera. Por última vez, compañeros, levanten esta huelga. Después no digan que no les avisé. Porque si hay que dar leña, vamos a dar leña, compañeros. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Cuando ellos invocan la libertad de prensa, no hacen más que clamar por el derecho que tiene el imperialismo de aumentar la monstruosa desigualdad entre países opresores y países oprimidos. El diario La Prensa es un secuaz nacional del mercantilismo capitalista, de los monopolios que nos ahogan. Por eso, para terminar, quiero ser absolutamente claro. Nosotros estamos en contra del diario La Prensa. Más allá de cuál sea la resolución legal de este conflicto, en nada variará esta cuestión. Somos enemigos del diario La Prensa y el diario La Prensa es nuestro enemigo. Nada más. Tiene razón Paul. Sos más comunista que Stalin, vos. Soy peronista, señora. Pero no todos los peronistas somos iguales. Su amigo Paul y yo, por ejemplo, tenemos poco en común. Te lo agradezco. Nadie lo hubiera hecho mejor que vos. Che, no me pediste permiso para empezar. Tampoco le pedí permiso para decir todo lo que dije en el Congreso. No, bueno, pero eso fue algo que te pedí yo. Pero no me dictó las palabras, señora. Yo elegí los conceptos, el tono. Además, no creo que sea bueno pedirle todo el tiempo permiso a los que mandan. Ni siquiera a alguien como usted, a quien yo respeto tanto. Tenés una idea rara del respeto vos, ¿eh? A veces lo identifico con la desobediencia, nunca con la sumisión. Te va a ir muy mal en el peronismo, entonces. Es un movimiento de chupamedias alcahuetes, si quieres que te diga. Yo tengo mucho que ver con eso. A mí me revienta que no piensen como yo. ¿No tendrán razón los Contreras, che? ¿No seré una dictadora? Nuestros enemigos se llenan la boca con la palabra democracia. Pero creo que si nos derrocaran, no van a ser muy democráticos con nosotros. Señora, Paul y yo coincidimos en querer cerrar el diario La Prensa. Pero él lo quiso hacer porque quiere que el peronismo sea una dictadura. Yo quiero que el peronismo sea una revolución. Ahora usted me pregunta si no será una dictadora, como dicen sus enemigos. Escúcheme bien, señora. Si una dictadura es una revolución, se justifica. Si no es una revolución, entonces es una dictadura, y nada más. Apenas eso. Lamentablemente eso. Bueno, con estos dos fragmentos de la gran película Eva Perón de Sanso, con guión de José Pablo Feynman, y bueno, la interpretación, excelente interpretación de Esther Goris como Eva, nos deja muchos disparadores para la polémica, para el debate y la discusión, ¿sí? Que es algo, bueno, que el peronismo mantiene permanentemente inalterado cuando se lo analiza. En primer lugar, el tema de las conquistas sociales, ¿sí? Si fueron un logro exclusivamente del peronismo o ya esa lucha obrera venía desde antes con el socialismo y otros partidos y movimientos de la izquierda nacional, ¿sí? En ese sentido también, si se trata de conquistas de los obreros o concesiones que hace el Estado peronista, es decir, una serie de beneficios que se dan y se otorgan desde arriba. Evita dice, todo eso se los dio Perón y por lo tanto también infiere una cuestión de
sometimiento hacia ese líder que ha concedido esos derechos. El papel del socialismo en la cuando integra la Unión Democrática contra la candidatura de Perón, y cómo la izquierda también fue de alguna manera en ese momento funcional al grupo que enfrentaba al peronismo. El hecho que también marca Evita que esos beneficios obreros se logran y se legalizan, evidentemente primero con el papel de Perón en la Secretaría de Trabajo y después con el primer gobierno. Que también podría discutirse de que el socialismo, como otros movimientos, no tuvieron la chance, digamos, de ser gobierno y de poder aplicar esas medidas. Recordemos que Perón llega al gobierno, llega a tomar esas medidas como parte, como militar que era, de un golpe de Estado, que es el del 43. Después, si se trata de una dictadura o una revolución, o en este caso, si se trata de una revolución, no es por el contrario un freno a una revolución verdaderamente obrera y haber actuado simplemente como un retardamiento de lo que se temía en todo el mundo, que era la revolución proletaria al estilo de la Unión Soviética. Los recortes innegables a la libertad de prensa que se producen durante el peronismo, justificado de alguna manera en la escena en que Cook habla con Evita sobre eso. El discurso violento también del régimen peronista, ahí Evita habla de que si hay que dar leña se va a dar leña. Hablamos anteriormente de los discursos de Perón llamando a una violencia mayor. En este caso quiero decir que más allá de la discursividad del peronismo y estos discursos violentos, en los hechos no fue nunca más allá de que eso simplemente, ¿sí? Que un discurso violento, y que cuando fue perseguido y cuando fue sacado del poder por un golpe de Estado, los llamados demócratas fueron, como también se dice ahí, mucho más antidemocráticos que el peronismo, y fueron responsables de fusilamiento, del golpe de Estado, de un bombardeo a la Plaza de Mayo, que es algo inconcebible en democracia, y más adelante las persecuciones, las torturas y demás. También destaca las divisiones internas dentro de ese movimiento y esa alianza de clases que era el peronismo, guiados por una especie del líder que era Perón, pero en el cual jugaban tanto movimientos y sectores de izquierda como de derecha, y que van a tener serios conflictos más adelante con la vuelta del Perón en el 73, sobre todo en los bombardeos en la masacre de Seyss, en la vuelta del Perón al país. Y finalmente, bueno, algunas cuestiones de hasta qué punto fue demagógico el peronismo o aplicó con demasiada soberbia el culto a los líderes del movimiento. De cualquier manera, cuando se habla del peronismo, es indudable que fue uno de los partidos políticos que no puede negársele que haya obtenido una serie de logros para los trabajadores y para los obreros, que puso en marcha un nuevo sistema de redistribución de las riquezas orientadas a mejorar la situación de los más desposeídos, a que también impulsó la industria nacional y una política de nacionalización de la economía y de las empresas y de soberanía económica, que evidentemente dio un paso enorme hacia la justicia social y que fue el impulsor, o por lo menos el que estableció el sufragio femenino. Y en este punto vamos a hacer una parte para la figura de Eva Perón.
Eran tiempos oscuros. Le dolía su pobreza, todas las pobrezas, y contra viento y marea quiso ser actriz. ¿Qué querían hacer con ella? Quemarla. El pecado, el pecado. Diluirla en ácido. Tirarla al mar. Eva lo daba todo. Atendía a todos los necesitados. Era una santa para los pobres y un demonio para los ricos. Y era un águila que peleaba por un destino de justicia. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes. Yo tengo una sola cosa que vale. Me duele en mi carne el amor por este pueblo. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. ¿Y los otros muertos? ¿Los fusilados? ¿Los torturados? El pueblo pedirá cuentas. ¿Pero cuándo, general? ¿Cuándo? Algún día saldrá a la calle. ¿Y ella? Ella no significaba nada para mí. Sin embargo, fui tras el misterio de su vida y de su muerte. Es decir, de mi vida y de mi muerte. Yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Bien, Eva fue un personaje histórico trascendental en esta etapa que estamos viendo. Y era, en algunos casos fue comparada o nombrada como, igual que Moreno, una jacobina, o como también la izquierda peronista la guevariza, la equipara con el Che Guevara, la llama el Che con faldas, y en algún punto yo coincido en el sentido que era ella quien impulsaba, empujaba y obligaba permanentemente a Perón a sacarse el traje del militar y a ponerse el overol del obrero. De cualquier manera, muerta ella de un cáncer prematuramente, muy joven, esa línea que marcaba políticamente Evita va a ir desapareciendo lentamente, con lo cual habla de que evidentemente tuvo ese papel y esa fuerza en el primer peronismo. Y una figura que despertó tanto amor como tanto odio que a veces uno no alcanza a comprender, como esa pintada en las paredes de Viva el Cáncer, o el hecho de hacer desaparecer su cadáver y profanarlo, que habla también de cuánto odio despertaba su figura.